Vamos a resolver este ejercicio. El ejercicio dice, un marco ABC está sostenido en parte por el cable DBE, el cual pasa a través de un anillo sin fricción en B. Si se sabe que la tensión en el cable es de 385 newtons, determina las componentes de la fuerza ejercida por el cable sobre el soporte en D. Lo que nosotros tenemos en este ejercicio de componentes de una fuerza en 3 dimensiones es que esta fuerza que está aquí, que está ejercida sobre el punto D, es una fuerza de 385 newtons. Lo que nos pide el ejercicio es hay que determinar las fuerzas componentes para poder expresarlo de manera vectorial nuestra fuerza. Para hacer esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para hacer esto vamos a ayudarnos del vector lambda. ¿Qué es el vector lambda? El vector lambda es un vector unitario. Recordemos que los vectores unitarios tienen magnitud 1, pero en particular nosotros necesitamos el vector unitario que va a tener la misma dirección y sentido que esta fuerza de 385. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Pues lo vamos a hacer de la siguiente manera. Nosotros queremos esa fuerza de 385, pero no sabemos cómo determinar su dirección y su sentido. Esta es la magnitud de la fuerza. Entonces, lo que vamos a hacer es ayudarnos con las medidas que tenemos aquí. Podemos nosotros encontrar un vector distancia. ¿Cuál es ese vector distancia? Lo voy a trazar aquí en azul. Nosotros podemos encontrar el vector distancia, que es este de aquí a aquí. Es decir, ese sería el vector dB. En este caso sería el vector dB. Ese vector no es la fuerza, pero comparte con la fuerza lo que sería la dirección y el sentido de la fuerza. No es una fuerza, es un vector distancia, pero lo podemos obtener. Entonces, este vector distancia dB va a ser de la siguiente manera. ¿Cómo vamos a encontrar el vector que es ese vector azul? Ese vector azul lo vamos a obtener desplazándonos desde D hasta B. Imagínate que tú eres una partícula o una persona que está en este punto D y cómo le vas a hacer para llegar hasta este punto B. En esencia, eso es el vector que está ahí en azul. Es un vector distancia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues igual parece un poco confuso lo que tenemos que hacer, pero los podemos ir parte por parte, pedacito por pedacito. Voy a ir trazando en cada una de estas partes cuál sería el camino a seguir. Generalmente en este tipo de ejercicios te recomendaría que vayas tú por lo que serían nuestras líneas. ¿Por qué? Porque las líneas te van a ayudar a que no te pierdas. Ojo, ¿a qué me refiero con que no te pierdas? Como estamos hablando de un problema en 3 dimensiones y lo estás viendo en un espacio de 2 dimensiones, suele suceder que es confuso el moverte en ese espacio porque nos podemos confundir por el dibujo. Para que no te pierdas por el dibujo, te puedes ir caminando por las líneas que ya están marcadas. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para llegar desde D hasta B? Me voy a ir yo por las líneas que ya están marcadas y aprovechando las medidas que tenemos. Lo primero que yo haría sería recorrer de aquí para acá. De ahí para allá lo que yo hice es recorrer 280 milímetros. ¿En qué dirección? ¿En cuál de los 3 ejes me recorrí? Yo recorrí en dirección de Z, pero lo recorrí en Z negativo. ¿Cómo sé que es Z negativo? Porque va hacia el lado que no es el positivo. Generalmente cuando tengamos problemas de este tipo nos van a indicar dónde están los ejes y ahí nos están indicando el que sería el eje positivo. Entonces en Z todos los movimientos que vayan hacia acá serán positivos y los movimientos que vayan hacia allá serán negativos. Lo mismo con los otros ejes. Entonces, en este caso, me recorrí 280 en dirección de Z negativo. Lo voy a anotar aquí, menos 280 en dirección de K. Recordemos que K es el vector unitario para Z, entonces es negativo. Después de que estoy ya aquí en este punto, lo que voy a hacer es bajar. Voy a bajar hasta el origen. ¿Cuánto bajé? Bajé 510 milímetros. ¿En qué dirección? En dirección de Y negativo. ¿Por qué negativo? Porque Y positivo es para arriba, Y negativo es para abajo. Entonces tendremos que bajé menos 510 en dirección de J. Vamos ahora a lo siguiente. Ya estamos aquí.
Ya estamos cada vez más cerca del punto B, entonces ahora nos queremos desplazar hasta el punto B. Lo podemos hacer por dos caminos, da exactamente lo mismo como lo quieras hacer. Nos podríamos venir por aquí o nos podríamos venir por aquí. Cualquiera de los dos nos da exactamente lo mismo. En este caso lo voy a hacer primero por aquí. Entonces tendríamos que recorrer, ¿qué distancia? Recorremos 600 milímetros, ahora en dirección de Z, pero positivo. En dirección de Z positivo, porque ahora sí vamos hacia donde está la letra. Entonces son 600 más 600 en dirección de K. Y por último tendríamos que hacer este movimiento que es en dirección de X positivo, que son 480 milímetros. Entonces aquí tendríamos más 480 en dirección de Y. Entonces nuestro vector de B lo podemos simplificar un poco. ¿Qué es lo que podemos simplificar? Podemos simplificar esta acá con esta acá. Y entonces nos quedaría de la siguiente manera. Tenemos la componente en X, que sería 480 en Y, más la componente en J, que sería negativa, menos 510 en J, más la suma de estos dos, que la suma de esos dos nos da 320, más 320 en K. Esto que tenemos aquí, ¿qué es? Eso es un vector que es un vector distancia. Es la distancia que yo tendría que recorrer desde D hasta B. La distancia. Ok, pero nosotros no queremos la distancia, nosotros queremos una fuerza. ¿Por qué estamos sacando la distancia? ¿Por qué? Lo que pasa es que esta fuerza, la fuerza que de 385, comparte la dirección y el sentido con esta distancia que está en azul. Como comparten la dirección y el sentido, nosotros lo que vamos a hacer es tomar únicamente la dirección y el sentido de esa distancia para añadírsela a la fuerza y que la podamos expresar de manera vectorial. ¿Eso cómo se hace? Pues con ayuda del vector lambda, como lo había comentado anteriormente. Voy a borrar esto para que sea un poco más claro la siguiente explicación. Recordemos que aquí está la fuerza de 385, eso no se nos tiene que olvidar, pero ahora lo que voy a hacer es explicar qué es el vector lambda. El vector azul, es el vector distancia de aquí a acá. Lo que yo quiero es un vector que sí tenga esa dirección y ese sentido, pero que no tenga la magnitud, es decir, que tenga magnitud 1. ¿Cómo voy a lograr obtener eso? Pues lo que yo quiero en realidad no es ese vector azul, sino este vector que voy a estar dibujando aquí en rosa. Es decir, yo quiero que de aquí a aquí mida 1. ¿Por qué quiero que mida 1? Porque así, al multiplicarlo por los 385, entonces tomará la magnitud de 385. Recuerden que el multiplicar 1 por cualquier número nos da cualquier otro número. Entonces, si yo tengo un vector unitario que su magnitud es 1, cuando se multipliquen las magnitudes, nos va a dar la magnitud del otro vector. Entonces, eso es lo que necesito. ¿Qué podemos hacer? Pues lo que podemos hacer es lo siguiente. A que es el vector de B, que es el vector distancia, hay que sacarle su magnitud. Es decir, cuánto vale, cuánto mide, cuál es la distancia que hay aquí. La distancia que hay aquí, de aquí a aquí, desde D hasta B, la magnitud. ¿Cómo se va a sacar? De una manera muy sencilla. La magnitud del vector de B, que sería el de vector dB, así. Esto quiere decir la magnitud del vector dB sería de la siguiente manera. Vamos a usar la raíz cuadrada de 480 al cuadrado más 510 al cuadrado más 320 al cuadrado. Así sacaríamos la magnitud de dB. La magnitud de dB es solo un número, no va a tener ni dirección ni sentido, solo es un número. Ojo aquí. ¿Por qué aquí le puse más cuando en realidad este era menos? Esta es una recomendación para este tipo de ejercicios para que no cometas errores. ¿Por qué? Porque una de las cosas es que cuando tengamos un número negativo elevado al cuadrado, siempre será positivo. Siempre que tengas un número negativo elevado al cuadrado, siempre va a ser positivo. Pero ¿qué pasa? A veces, si no lo metemos de la manera correcta a las calculadoras, nos va a salir negativo.
por la manera en la que introducimos nuestros valores a la calculadora. Entonces, para que evites esos errores, hay que colocar siempre el signo positivo cuando vayas a sacar la magnitud. Con esto nos ahorramos el poder cometer un error en la calculadora. Entonces, esto nos daría 770. 770 es la magnitud de este vector. 770 en este caso serían milímetros, es lo que mide desde aquí hasta aquí. Si nosotros agarráramos una regla y midiéramos eso, esto mediría 770 milímetros. Ahora, ¿por qué nos sirve eso? Nos sirve por lo siguiente. Con eso vamos a sacar el vector lambda, que en este caso sería el vector lambda que le llamaré db. Es un vector porque tiene la flechita ahí arriba. El vector lambda db va a ser igual a lo que tenemos aquí como nuestro vector db entre la magnitud del vector db. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos dividiendo un vector, que tiene cierta magnitud entre su misma magnitud. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con la magnitud? Si estás dividiendo una magnitud de 770, es decir, estás dividiendo 770 entre la magnitud misma, que sería 770, esto nos va a dar 1. ¿Pero con qué ventaja? Como este de aquí es un vector, lo que vamos a obtener es un vector. Y es un vector de magnitud 1 con la dirección y el sentido que necesitamos. Que justo eso es el vector lambda, que es el vector que teníamos aquí, que es el vector que está en rosa. Entonces tendríamos lo siguiente, tendríamos que es 480 en I menos 510 en J más 320 en K. Estos son milímetros entre 770 milímetros también. Como tenemos milímetros arriba y milímetros abajo, al final de cuentas el vector lambda va a ser un vector que no va a tener unidades y entonces tendremos lo siguiente, nuestro vector lambda db va a ser igual a, dividimos 480 entre 770 y eso nos da 0.623 en I menos 510 entre 770, eso nos da 0.662 en J. Y luego tenemos 320 entre 770 y esto nos va a dar más 0.416 en K. Esto que tenemos marcado en rosa es nuestro vector lambda. Que recordemos qué es el vector lambda. Es un vector de magnitud 1. Si no confías en eso, puedes sacar la magnitud de este vector. Pues recordemos cómo saca la magnitud, igual que lo hicimos aquí. Elevas este al cuadrado, más este al cuadrado, más este al cuadrado y le sacas raíz cuadrada y eso te va a dar 1. Probablemente te dé 0.999 o algo parecido. ¿Por qué? Porque estamos dejando de lado varios decimales. Cuando divides 480 entre 770, te da un número con muchos decimales y yo nada más estoy colocando 3. Estamos perdiendo decimales, pero te va a dar un valor muy cercano a 1. La magnitud del vector lambda es 1. Entonces, ese es un vector de magnitud 1 con dirección y sentido que nosotros queremos, que es la dirección y sentido de la fuerza que teníamos originalmente. Entonces, recordemos que la fuerza aquí es la fuerza de 385 newtons. Entonces, ya nada más para expresar la fuerza de manera vectorial, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Nuestra fuerza de manera vectorial va a ser igual a nuestro vector lambda, que es el vector lambda db, que multiplica a nuestra fuerza. Recuerden, el vector lambda tiene magnitud 1, pero la dirección y sentido que queremos. Y la fuerza tiene la magnitud que queremos, no tiene dirección ni sentido. Entonces, con esto vamos a obtener lo que sería nuestra fuerza de manera vectorial. Vamos a tener el vector lambda, lo voy a indicar aquí, sería de 0.623 en I menos 0.662 en J más 0.416 en K. Esto que multiplica a nuestra magnitud de nuestra fuerza, que es únicamente un escalar de 385
newtons. Entonces, ¿cómo vamos a multiplicar esto? Multiplicamos este por este y este por este, de 1 por 1. Y entonces lo que tendríamos para nuestra fuerza es lo siguiente. Nuestra fuerza va a ser 0.623 que multiplica a 385 nos va a dar 239.85. Esto va en I. Y 0.662 por 385 nos va a dar menos 254.85 en J, más 0.416 por 385, esto nos va a dar 160.16 en K. Estos son newtons. Esto que tenemos aquí ya sería nuestra fuerza expresada de manera vectorial, la componente en X, la componente en Y y la componente en Z. En este caso, nosotros ya tenemos las componentes. Si gustas confirmar, puedes encontrar que la magnitud de esta fuerza va a seguir siendo de 385, que es lo que tiene que ser. Este sería el procedimiento que tenemos que hacer para encontrar las componentes de una fuerza en 3 dimensiones cuando tenemos distancias. Usamos el vector lambda. Espero haya sido claro y te sirva para resolver tus dudas.